Para hablar de las perspectivas del crecimiento económico, me da mucho gusto saludar esta noche a José Luis de la Cruz. Él es el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. José Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. Pues estamos otra vez ante las danzas, los ajustes y reajustes de los pronósticos de crecimiento económico que veíamos el año pasado. Muchos previmos que 2014 iba a ser un año de recuperación, sin embargo, pues los indicadores nos están diciendo lo contrario, ¿no? Efectivamente, lo que estamos observando aquí es que esta coyuntura nos refleja además problemas estructurales que tiene la economía mexicana de las últimas décadas. Esta falta de crecimiento fundamentalmente está provocada por dos elementos. Uno es un mercado interno débil. No se puede hablar de pobreza sin que se vea cómo ellos se reflejan bajo consumo, y un mercado externo que tampoco está funcionando demasiado bien. Nuestras exportaciones han venido perdiendo fuerza, y sobre esos problemas estructurales pues tenemos que agregarle los efectos adversos que algunas reformas tuvieron, particularmente la hacendaria, en donde reconocido por la autoridad, consumo e inversión, es decir, esta parte de demanda, han venido perdiendo fuerza debido a esta alza de impuestos y a las modificaciones que se hicieron. Es decir, ¿cuáles son los elementos que no hay que perder de vista y que se convierten en focos rojos que inhibirían el crecimiento o por lo menos pues afectarían el pronóstico de crecimiento que ya estableció el gobierno federal para este año? En el sector externo, la evolución de Estados Unidos, en tanto su construcción y sobre todo la parte de producción de manufacturas no se relance, es decir, la producción automotriz, maquinaria, equipo electrónico, todo eso que exportamos no tenga un crecimiento significativo, ello va a acabar implicando en que nuestras exportaciones no sean ese motor de crecimiento que necesitamos. ¿Y Estados Unidos no está demandando en el ritmo que quisiéramos ese tipo de productos de México? De acuerdo al primer bimestre del año, lo que nosotros observamos es una menor demanda. ¿Por qué? Porque fundamentalmente el consumidor norteamericano ha recuperado parte de su poder adquisitivo, pero evidentemente se encuentra lejos de aquel gasto que hacía previo a la crisis del 2009, y entonces eso está inhibiendo nuestras exportaciones. Ese es el primer elemento. En la parte interna no podemos dejar de fuera la crisis en la que está el sector de la construcción mexicana. La parte de vivienda y la construcción de grandes obras de ingeniería no se ha relanzado, y eso es un aspecto que nos está pegando. La actividad industrial mexicana depende demasiado del sector automotriz, sobre todo de la parte de exportación. Eso también hay que tener la vista puesta. A ver, me detengo un poquito en el tema de la construcción. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes habla pues de que se está ejerciendo el gasto público, de que se están construyendo obras de infraestructura, de que se están desarrollando carreteras. Sin embargo, cuando uno va y le pregunta a los constructores, cuando le pregunta a los contratistas, pues hay una coincidencia de que no. Y esto también va en línea con lo que acabas de decir, de que no se está observando pues un desarrollo de la infraestructura y de la construcción. No podemos dejar de fuera algo. Estamos en un país de 118 millones de habitantes, la economía 14 del mundo. Detonar el crecimiento vía construcción requiere de grandes obras adicionales a las que normalmente se vienen haciendo en un país de este tamaño. Es decir, vemos obra en México, pero este ritmo de obra que estamos observando es inferior a la que necesitamos, inferior a la que se está construyendo en otros lugares del mundo. China, por ejemplo, nuestro principal competidor, y en este sentido lo que me parece está ocurriendo es que este aumento en la construcción es muy por abajo, tiene una dinámica muy por abajo de la que necesitamos para revertir esa tendencia en la que entramos desde mediados de 2012. Ya estamos prácticamente a un 20% del gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es el principal riesgo que enfrenta esta administración si no vemos que despegue la economía a partir del 2015? El riesgo es de caer en una inercia, la cual sí dictaminó, es decir, a principios del sexenio se dieron cuenta que tendría que hacerse un pacto para sacar ciertas reformas, en donde las letras chiquitas de esas reformas son de mediano y largo plazo, es decir, junto con eso debió haberse elaborado un plan económico de contingencia para generar crecimiento en la coyuntura, esperando que estas reformas empiecen a tomar forma y sentido. Si el gobierno no logra relanzar el crecimiento en este año, cuestiones como generación de empleo formal, bien remunerado, no se podrán reimpulsar, la pobreza seguirá avanzando como ocurrió el sexenio pasado, y esto lo que acabará dejando es un mercado interno débil, precarizado, que ya
lo hemos visto, tiene consecuencias sociales que a nadie convienen y que evidentemente sería muy grave que siguiera progresando. Por lo tanto, el gran desafío es generar este mismo año, crecimiento económico con impacto en empleo que siente las bases para que un 2015 tenga un crecimiento superior al 4%. Si no lo logra, estará en un verdadero problema. Hablabas de un plan para reactivar la economía. ¿Qué pasó con ese plan de aceleración económica que se anunció hace unos meses precisamente para atajar los factores externos que pueden pegarle al crecimiento económico? Me parece que ha quedado corto, es decir, se confió demasiado en las reformas estructurales, se acabó supeditando a esta aprobación de las reformas y no se elaboró un desarrollo industrial alternativo, un desarrollo del sector servicios alternativo, un programa de fomento económico en donde a través, por ejemplo, de la banca de desarrollo y del impulso de la banca comercial se empezaron a otorgar ciertos créditos para detonar esta economía en el corto plazo. Me parece que es ahí en donde existe una ausencia de un proyecto, el cual además esta parte negativa se vio exacerbada por un movimiento en impuestos que sí ha frenado la inversión y que con ello detiene las posibilidades e inhibe las posibilidades de crecimiento en este año. ¿Qué tanto ha precarizado la economía, la reforma hacendaria que entró en vigor a partir de enero? Me parece que ahí es un punto muy importante que citas. Al menos las cifras, por ejemplo, que tenemos de tiendas minoristas, es de que a tiendas iguales sin cifras, ya que se descuenta la inflación, hay un retroceso en el consumo de los mexicanos, lo cual acaba implicando, junto con la tendencia que tenemos de precarización del mercado laboral, al menos con cifras oficiales hasta el cuarto trimestre, en lo que probablemente sea un avance de esta precarización de alrededor de un 5% respecto a lo que teníamos el año pasado, lo cual no es menor porque nos habla que aún gente que tiene empleo tiene menores posibilidades para adquirir una canasta básica. José Luis, el gobierno federal habla de una estimación de crecimiento económico para este año de entre 3.9 y 4%. Sin embargo, como decía al principio de la charla, muchas corredurías, bancos, grupos financieros y académicos están empezando a recortarlo. Desde la perspectiva del instituto que tú encabezas, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, ¿cuál puede ser ese crecimiento para este 2014? Nuestro escenario es de que estará alrededor de entre un 2.7%, básicamente porque sí tenemos una tendencia de desaceleración en manufacturas. Esta situación que hablábamos del sector de la construcción no se va a revertir fácilmente y nos parece que el escenario, una vez que se hicieron los movimientos en impuestos, frenó la demanda agregada y eso nos deja una inercia de un crecimiento inferior al 3%. 1.1% 2013, vamos a pensar en un 2.7, cuando mucho 3% para 2014, y ya se le fueron los 2 primeros años de gobierno a Enrique Peña. ¿Hay manera de revertir ese mediocre crecimiento en lo que le resta de su gobierno? Va a depender de varias cosas. Uno, que Estados Unidos tenga un repunte. A final de cuentas no podemos dejar de lado la dependencia que tenemos del ciclo norteamericano. Segundo, de que las reformas efectivamente tengan ese saldo positivo que se espera en el mediano plazo. Me parece que existe la posibilidad. ¿Mediano plazo entendido como cuánto tiempo? Por lo menos de 3 a 4 años. Es decir, hacia el final del sexenio debería de estarse viendo algún efecto positivo. ¿Algún efecto positivo? Sin embargo, a mí me parece que este año lo que va a poner muy en claro es la necesidad que tiene el país, más allá de las reformas estructurales, de programas contingentes, consensados con el sector empresarial, en donde se pueda tener una mayor inversión privada, detonante de empleos, y en donde quien tiene que ajustarse el cinturón es el gobierno, hacer más eficaz su gasto, porque el problema no es de que tenga un gasto pequeño, es un gasto muy grande, en donde el problema es que el valor agregado que genera es muy bajo o nulo. Y es ahí donde me parece tiene un área de oportunidad. Pues José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, muchas gracias por compartir con nuestro auditorio estas reflexiones y muy buenas noches. Un gusto, muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.